Bueno, esta parte de vidrio complementa el grupo 4, detallando un tipo de materiales que es muy importante que conozca un ingeniero, según mi criterio. El vidrio, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista químico, a diferencia de una estructura cristalina, es una ordenada, simétrica, regular. Tenemos toda una estructura desordenada. Los vidrios se caracterizan entonces por ser sólidos, transparentes, quebradizos, o sea, son duros y quebradizos, resistentes a la oxidación, o sea, químicamente inertes, salvo, ¿se acuerdan?, cuando se los hace, cuando contienen, por ejemplo, sustancias como el fluoruro de hidrógeno o el ácido fluorhídrico, mejor dicho, o el hidróxido de sodio concentrado, o soluciones de carbonato, o sea, soluciones alcalinas que lo ataquen. Si no utilizamos esas sustancias, es un material excelente para contener cualquier tipo de reactivo. El vidrio, entonces, quedamos que es transparente, va a ser mucho más resistente a la tracción que a la compresión. No tienen puntos de fusión definidos, sino rangos de fusión. Se puede observar que a medida que se calienta un vidrio va a ir ablandándose de a poco, es lo que se llama periodo de reblandecimiento del vidrio. La aplicación es, bueno, ventanas, recubrimientos de exteriores, materiales aislantes. En el laboratorio, por ejemplo, específicamente los vidrios de borosilicato son importantísimos. O sea, sobre todo con recipientes para contener. Es muy antiguo el material, se conoce de hace mucho tiempo. El caso específico, por ejemplo, de los vidrios de cuarzo, cuando solamente tienen como composición dióxido de silicio, como el dióxido de silicio en su variedad cristalina cuarzo es justamente eso, un cristal, el punto de fusión es muy elevado. Entonces, para poder trabajar un vidrio como el de cuarzo, tengo que trabajar a 2000 grados, son temperaturas muy elevadas. Por eso, en general, los vidrios de cuarzo se lo usan para algunas aplicaciones muy específicas, como es el caso de cubetas de vidrio para, por ejemplo, que contengan reactivos a los cuales se les quiere medir la absorción de luz. ¿Por qué? Porque son transparentes a la luz visible, pero también transparentes a la luz ultravioleta. Entonces, por eso es que se utiliza en estos casos. Para el resto de las prestaciones, el vidrio no se puede utilizar, el vidrio de cuarzo, porque el punto de fusión, para poder obtener un vidrio, primero lo tengo que obtener un recipiente de vidrio, tengo que fundirlo y luego enfriarlo y finalmente conformarlo. Entonces, si tengo que elevar tanto la temperatura, no es económico. Ahora, ¿cuál es la composición de un vidrio? En general van a ver aquí, tenemos óxidos. Son óxidos básicos como el óxido de calcio, el óxido de plomo. Bueno, el óxido de plomo es un óxido metálico, digamos óxidos básicos metálicos, óxido de sodio, óxido de potasio, el trióxido de diboro, por ejemplo, el dióxido de silicio. Esos son los óxidos ácidos. Según la composición de estos óxidos vamos a tener vidrio común, vidrio de sosa cal, el vidrio de borosilicato, ese tiene tiene composición de óxido bórico, y en el caso de los vidrios de plomo, generalmente se utiliza para la fabricación de lentes, tiene proporción importante de óxido de plomo, ¿sí? Los vidrios coloreados, por ejemplo, también pueden tener óxidos de metales de transición, como el caso de los óxidos de hierro, óxidos de níquel, óxidos de cobalto. Van a darle un color determinado a ese vidrio. Los vidrios justamente de borosilicato son los utilizados en el laboratorio. Entonces, un poco para comprender cómo logramos obtener esta mezcla, vamos a ver cuáles son las reacciones que pueden ocurrir en la fabricación del vidrio. Vamos a ver que la materia prima que utilizamos, carbonatos, por ejemplo, y boratos, en el caso de los vidrios de borosilicato. Y si no, solo carbonatos y sílice. Si usamos solo carbonatos, sabemos que los carbonatos son térmicamente inestables, sobre todo los carbonatos de los metales alcalinos térreos, que cuando se descomponen por el calor nos van a dar el óxido metálico, el óxido básico, más dióxido de carbono, que como es un gas se elimina del sistema. En el caso del bórax se calienta y nos da óxido de boro, óxido de sodio y agua en estado de vapor. Bien. Entonces, cuando mezclamos estos óxidos ácidos con los óxidos básicos,
estamos obteniendo metasilicato. La mezcla de todos estos metasilicatos es lo que yo conozco como vidrio. Recalco que las reacciones que ocurren acá no son en solución acuosa, sino son reacciones en fase sólida. Entonces, veamos acá el caso del proceso de obtención de vidrios. En el proceso de obtención de vidrios, básicamente acá tenemos silos con las materias primas. Los aditivos son generalmente, cuando yo quiero, por ejemplo, obtener un vidrio borosilicato, le agrego un borato para que sea precursor del óxido de boro, el trióxido de diboro. Si yo quiero agregar, por ejemplo, le agrego una sal de plomo para que se forme un óxido de plomo en el medio de fusión. Entonces, de acuerdo a eso, voy agregando los aditivos. Se utiliza vidrio reciclado, restos del proceso de fabricación que se vuelven a procesar. Se utiliza un horno que funciona en forma continua, no discontinua. No es que procesa una parte y luego procesa otra parte, no. Trabaja en forma continua y a medida que van ingresando las materias primas se va produciendo la fusión, que puede llegar a alcanzar 1500 grados, en algunos casos hasta 1700. Se funden los óxidos básicos y ácidos, se mezclan y se obtiene lo que se conoce como vidrio. Después se pasa a una etapa de enfriamiento y para lograr la conformación, en este caso es laminado de vidrio, o bien pueden ser botellas o otro tipo de recipiente. Eso sería la fabricación. O sea, es muy sencillito, simplemente es ubicar qué materias primas vamos a utilizar según el tipo de vidrio que vamos a producir, luego trabajar en el horno de fusión, luego en una zona de enfriamiento, que es un enfriamiento que puede llegar de 1700 a 800 grados, y ahí es donde se puede producir el conformado del vidrio, y eso es todo. O sea, no tiene más secretos, pero bueno, hay que recordarlo. Una cuestión importante con respecto a los vidrios es que tienen un alto coeficiente de dilatación lineal. Un sólido puede dilatarse en una dirección, en dos direcciones si es superficial, y en las tres direcciones del espacio si es volumétrica. A nosotros nos van a interesar particularmente los coeficientes de dilatación lineal. En el caso de vidrio común, al tener un coeficiente de dilatación tan grande, cuando yo lo caliento y se dilata y luego lo enfrío súbitamente, lo que sucede es que los átomos no pueden volver a reordenarse y se produce el quiebre del material. Eso se soluciona con los vidrios de borosilicato, o sea, cuando yo le incorporo bórax como aditivo a la fabricación de vidrio y luego se forma el óxido de boro, que es el trióxido de diboro, que es un óxido ácido. Entonces, al tener una coeficiente de dilatación menor, cuando yo lo caliento, no hay una dilatación tan importante, o sea, no se separan los átomos unos de otros, tanto como para que cuando se produzca el enfriamiento no haya un reacomodamiento de toda la estructura más rápidamente para evitar una ruptura. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el vidrio Pirex, que son los vidrios que usamos en el laboratorio, y también las fuentes Pirex se usan en la cocina para poder para cocinar alimentos a alta temperatura dentro del horno. Alta temperatura en una cocina puede llegar a ser 200 grados, más de eso no. Bueno, toda la explicación de eso está acá, y remarcando que la producción de vidrio de borosilicato tiene una ventaja, que la parte del enfriamiento para empezar el conformado del material se puede hacer a menor temperatura que el vidrio común. Bueno, acá hay un esquema completo de todo lo que se utiliza, por ejemplo, para obtener laminados de vidrio. Estos son los dos, la bibliografía utilizada, y